¿no? Emilio, tú que sí gritabas narcopresidente, ¿cuáles son las pruebas? Un narcotraficante diciendo que él asegura que ¿qué anima a ese narcotraficante a decirlo públicamente? Mira, ahora? Yo veo verosímil la versión, pues porque vi que hubo un culiacanazo donde se tomó un acuerdo, porque vi que en medio de la nada el presidente fue a saludar a la mamá del Chapo a cuenta de nada. Hay una pregunta y algo que me gustaría comentar con ustedes dos sobre, y seguramente ustedes escucharon ahí, pues que había algunas consignas en la manifestación, en la concentración, que decían narcopresidente. Sí, sí, sí. Esto está siendo bien delicado, ¿no? Este asunto de pues lo que se ha venido hablando de que si se dio dinero a López Obrador en el 2006, etcétera, etcétera, cuando sabemos que el narcotráfico pues es un actor político. Es un actor político, Lorenzo, Emilio. Mira, yo no, los animadores, los oradores no mencionaron, pero en la plaza se gritó con mucha fuerza, ¿no? Y más allá del debate del financiamiento o no en el 2006 o posterior, hay o habemos quienes leemos otro tipo de actitudes que pueden hacer verosímiles esas historias. Los viajes a Badiraguato, las concesiones a la mamá, al hijo, es decir, hay ciertas actitudes de este gobierno que hacen verosímil un acuerdo. Y eso me parece que se ha traducido en las 3 últimas semanas en una expresión de redes sociales muy contundente. Y por eso, a ninguno de los oradores... Sobre todo por la historia que sacó Loret, ¿no? Sí. Las dos. Las dos, sí. Ni Lorenzo ni los moderadores, Fernando Belauzarán, Amado Avendaño o Ana Lucía Medina lo mencionaron. Pero en la plaza sí se gritó. Yo lo reconozco porque además estoy grabado. Yo soy uno de esos, ¿no? Tú gritaste. Pero a garganta tupida. Okay. Yo hago a un lado a Lorenzo de esto, pero en la plaza claramente sí hubo un esfuerzo, como hay de un debate en redes sociales, ¿no? ¿Pero qué opinan de esto? Y ahora... A ver, yo te diría una cosa, Adela. Precisamente por eso es que hay que preservar las instituciones de la democracia, porque frente a acusaciones tan graves, pues debería haber un pronunciamiento en su momento, una investigación y un pronunciamiento pues de las autoridades correspondientes, justamente esas autoridades que hoy se buscan estén subordinadas políticamente. Es decir, defender la democracia significa también defender eventualmente el derecho del presidente pues de demostrar ante las instancias correspondientes que esto no es así, sobre todo si se presentan pruebas en su contra. Es decir, yo lo decía, intenté decirlo en algún momento en el discurso, democracia no son solamente elecciones y voto libre, democracia también significa el derecho de un ciudadano, incluso si es el presidente de la República, de ir y defender frente a un juez su inocencia. Claro. Eso también es democracia. Entonces, pues viene a cuento, a mí me preocupa mucho. Por supuesto, pues eso no fue ni la intención, ni mucho menos de la marcha, pero bueno, pues allá hay un debate público, y como tiene que ocurrir en las democracias, los debates públicos no pueden ser mera palabrería, tienen que tener una traducción institucional, y por eso es importante que esto se procese con todas las garantías, con todas las pruebas, sin especulaciones, en las instancias correspondientes, como pasa en cualquier democracia. Porque en realidad, ¿cuáles son las pruebas que se tienen ahora, no, Emilio? Tú que sí gritabas narcopresidente, ¿cuáles son las pruebas? Un narcotraficante diciendo que él asegura que ¿qué anima a ese narcotraficante a decirlo públicamente ahora? O sea, yo creo que hay muchas lecturas al respecto, no sé qué opinen. Claro, ahora sí, como dirían los clásicos, por alusiones. Exacto, por alusiones. Justo lo que pasa en el trabajo periodístico no es la demostración de un delito. No le toca el nivel de prueba y rigurosidad que la demostración de un delito. Por eso es tan importante lo que dice Lorenzo. Pero cuando el tema se lee a la luz de un contexto y se lee a la luz de distintos comportamientos, dices, eso no es verosímil. Y es la autoridad la que tiene que demostrar el hecho.
Y claro, en mi lectura, yo veo verosímil la versión, pues porque vi que hubo un culiacanazo donde se tomó un acuerdo, porque vi que en medio de la nada el presidente fue a saludar a la mamá del Chapo a cuenta de nada. A lo largo de su sexenio el presidente ha ido 5 veces a Badiraguato y uno diría, pues eventualmente Badiraguato es el centro del mundo mundial, ¿no? En economía, en comunicación. No, yo veo incluso que se le da órdenes a las Fuerzas Armadas de no intervenir e incluso tienen un permiso especial y tenemos los peores niveles de violencia. Yo veo la captura del territorio por parte del crimen organizado, veo las carreteras abandonadas, veo un fenómeno de cada vez más presencia de la delincuencia organizada. Eso no es posible sin la aquiescencia, es decir, la tolerancia, la permisividad de este gobierno. Entonces, claro que me parece que hay un acuerdo. Claro que me parece que hay un acuerdo. Lorenzo. Sí. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, pues mira, creo que, vuelvo al punto, creo que hay una presencia creciente del crimen organizado y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Las políticas públicas de los gobiernos pasados y de lo actual pues, han resultado insuficientes para frenar ese fenómeno. Incluso, pues no quiero decir que lo hayan alentado, pero pues está allí y es un fenómeno creciente y preocupante. Segundo, creo que donde hay crimen organizado, y esto no lo digo yo, lo dijeron, se ha trabajado mucho en países como Italia, en donde el fenómeno mafioso ha sido objeto de estudio y de atención durante décadas, y en donde hay crimen organizado siempre hay un grado de implicación del gobierno o de algún nivel de gobierno. No es la criminalidad ordinaria del que te roba una cartera o un celular. Sí. ¿No? Para que haya organización criminal se requiere algún nivel de aquiescencia o de condescendencia. Y aquí el problema es que, pues bueno, el fenómeno es un fenómeno lacerante, es un fenómeno al que evidentemente las políticas públicas no han logrado frenar. Y es un problema que, sobre todo ante acusaciones de esta naturaleza, pues debería aclararse, digamos, a nadie le conviene. Lo digo de veras con mucha preocupación. Sí. Entiendo la expresión en la plaza, pero a mí me preocupa mucho que vayamos a una elección en donde este sea el tipo de debate público, ¿me explico? Pero yo no estoy culpando a los ciudadanos, estoy culpando al hecho de que el contexto es lo que está provocando eso, y eso no le conviene a nadie, a nadie. Porque hay que empezar, Adela, perdóname, a pensar en el día después. Mira, siempre lo decía cuando estaba en el INE, hay un día después, a veces se olvida, Durante las campañas la pasión se desborda y es normal, pero siempre hay un día después, y el día después, el 3 de junio, todos esos grandes problemas van a estar allí. Ahí están. Y no se van a poder resolver unilateralmente. Nos vamos a necesitar todos y todas para poder definir e instrumentar las políticas públicas que nos permitan resolverlos. Así que entre más graves sean estas cicatrices, perdónenme, las heridas, sí. Va a ser más difícil cicatrizarlas. Entonces empecemos también a pensar en esa lógica. Ahora, pues si ocurrió eso es porque hay una expresión y un malestar allá abajo. Y lo que debería hacer el Estado es pues, actuar y aclarar para evitar que ese malestar nos desborde. Sin duda. Muchas gracias, Lorenzo, y felicidades de nuevo. Un abrazo, Muchísimas Lorenzo. Gracias, Adela. Un abrazo también para ti, Emilio. Gracias. Muchas gracias. Fíjate que esto que dice Lorenzo es lo particular. Yo no tengo evidencia de que el presidente haya recibido financiamiento del narco. No lo tengo. Pero lo que yo sí veo un comportamiento de este gobierno de connivencia. Te doy 3 elementos. Hay señalamientos explícitos que la campaña de Mario Delgado para la presidencia de Morena fue financiada por narcos y huachicol. No ha habido ninguna investigación al respecto. Hay referencias explícitas y publicadas del financiamiento del narco a elecciones de Morena en el 21. Ninguna investigación en la particular. Hay referencias explícitas y marcadas que este gobierno, teniendo los apoyos como ningún otro, por ejemplo, con la Guardia Nacional, con el permiso del Ejército, tenemos los peores números de cualquier gobierno en violencia, en secuestros, en homicidios, en feminicidios, y eso que tienen permisos, leyes, presupuesto, instituciones como ningún otro. Y ves este tipo de señales donde nos dice López Obrador, hombre, no le digan el Chapo, díganle al señor Guzmán, que va y le dice a la mamá, oiga, ya recibí su carta, ¿cómo no lo voy a ver? En que libera al hijo, en que va a Badiraguato, dices, mira, perdón, pero la evidencia me hace a mí pensar que claramente este señor tiene un acuerdo. Ahora, ¿qué mueve a los narcotraficantes a hablar ahora?
Como el del personaje ¿no? Que habló con latinos. Las elecciones tienen que ver con un contexto de reacomodo del poder. Exacto. Con un contexto de mandar mensajes a los que vienen y a los que salen. Y lo que ha sucedido es que cada vez hay una mayor proximidad del narco a la urna. Eso es así. Es lo que te digo, son los actores políticos. Son actores en el 21. Pero darles voz. Mira, en el 21, en Sinaloa, los narcos empezaron a secuestrar toda la estructura del PRI 4 días antes. Y bajo métodos bien probados, me vas a decir a quién es tu operador, a quién movías, a quién le ibas a pagar, quiénes son los líderes de color. Y secuestraron a todos, Adela. Y los soltaron después de la elección. No porque no pasara, pero no en esa dimensión. Que el narco se acerque a la urna sí es peligroso. Y tendría que estar actuando la autoridad con mucha severidad. Y no ha pasado nada. No ha pasado. Es más, yo casi podría apostar que la mayoría de las personas no conocen el nombre del fiscal electoral. Sí, no. Es José Agustín Ortiz Pinchetti, un hombre del círculo 1 del presidente. Sí. Que no está haciendo su trabajo. Y de trayectoria. Y Gers Manero, bueno, o sea, estamos a punto de hablar a Locatel, ¿no? Por favor, repórtenle al fiscal si alguien lo ve. ¿Qué está pasando? Que las instituciones de justicia están de brazos caídos. Y este tipo de señalamientos que tendrían que estar investigados, que tendrían que tener una sanción, no pasa nada. Y me parece entonces que es de una extraordinaria peligrosidad cuando tienes este fenómeno y más allá de si financió o no, lees el contexto y dices, a ver, camina como pato, se junta con los patos, hace como pato, pues es pato. Ayer en la plaza, por supuesto que ese fue el grito. Por supuesto que fue el clamor. Asusado por ti. Mi fuerza. Bueno, gran expresión la de ayer, la verdad. Gran expresión. Sin duda. Ojalá que así se vuelque la gente en las urnas, ¿no? Así y que vaya a votar la gente. Yo en lo que digo, la moraleja es, no está decidido. Hay un manifiesto ciudadano que yo pienso que es la carta de navegación. Se pidieron 10 cosas que son peticiones muy puntuales. Una, que el presidente no intervenga en las elecciones. 2, que los gobernadores no desvíen recursos para campañas oficiales. 3, que los medios públicos y privados señalen que los programas sociales son constitucionales. No te los puede quitar nadie. 4, que el INE y el Tribunal Electoral y autoridades locales hagan su trabajo con independencia. 5, blindar las elecciones del dinero del crimen organizado. 6, que los medios cubran parejo a los candidatos y que los medios públicos no sean aparatos de propaganda gubernamental. Evitar la descalificación de la Suprema Corte y de los organismos autónomos. 7, que se ponga un alto a la propaganda donde se asegura que la elección ya está decidida. 8, compromiso de los ciudadanos con voto libre e informado. Es decir, también hay una obligación para las y los ciudadanos. 9, que se difunda la importancia del voto para diputados y senadores, así como autoridades locales. No solo se elige la presidencia de la República. Y 10, voto libre. Vota por quien quieras, pero vota, porque eso hace la diferencia de lo que es construir el futuro del país. Sin duda, sin duda. Gracias, como siempre, gracias a ti, Emilio, querido. Y de aquí a la elección nos estaremos viendo. Pero, por supuesto, mi gurú de la moda. Eso. Muchas gracias. Gracias.